Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Somos de la carrera de Ingeniería Civil. Eh, Estamos realizando el tema Introducción al diseño a flexión en vigas de hormigón armado de la materia Hormigón 1. Los integrantes de este grupo es Ávila, Quirós, Dayana Nicole, Pinargote, Gaviria, Yasser Farid, Kile Lagua, Jefferson Andrés, Quirós Chinga, Diego Armando y Toala Pincay, Javier. Les voy a hacer una introducción al tema. El hormigón armado es un material que está compuesto tanto de hormigón simple como barras de acero, que al momento de ser diseñados y construidos correctamente, proceden de una manera eficiente para soportar diferentes tipos de requerimientos en una obra de construcción civil. Si el hormigón simple y la barra de acero se separan, el acero estaría dispuesto a sufrir algún tipo de daño por corrosión o incendio, mientras que el hormigón sería ineficaz para resistir algún esfuerzo a tracción. Es por eso que se debe aprovechar y combinar ambos materiales para una mejor resistencia, dependiendo siempre de la zona geográfica en la que se sitúa. En cuanto al diseño de flexión de vigas de hormigón armado, se lo lleva a cabo por medio de estudios de diagramas tales como esfuerzos y deformaciones de materiales que conforman una área establecida. El hormigón armado consiste en unir el hormigón con una estructura metálica de hierro para brindar mayor resistencia a la estructura. Este es un sistema de estructura resistente y sólida, usado en construcción de túneles, puentes, edificios, caminos, columnas, entre otros. El hormigón armado, para el que ahora tenemos más de un siglo de experiencia, por lo tanto, ha demostrado ser seguro incluso con el tiempo. Es el más moderno de los sistemas de construcción. Es este conglomerado de hormigón el que hizo posible la transformación de las ciudades modernas. Diseño de flexión en vigas de hormigón armado. Un elemento estructural que está diseñado para soportar cargas que están aplicadas en varios puntos a lo largo del mismo se lo conoce como una viga. Las vigas de hormigón armado son elementos estructurales muy utilizados en la construcción de proyectos de ingeniería, ya que comprenden gran parte de toda la infraestructura física, especialmente aquella destinada a brindar servicios de vivienda, razón por la cual se requiere que su diseño se lo lleve a cabo de una manera muy frecuente. Una viga se la puede definir como un elemento estructural que soporta principalmente cargas o fuerzas que actúan perpendicular a su eje longitudinal, soportando esfuerzos de flexión generados por momentos actuantes en sus extremos. Para realizar el diseño estructural de un elemento de hormigón armado, se utilizan procedimientos o normativas llamados códigos de construcción, que han sido previamente establecidos y aceptados y son de aplicación y uso obligatorio dentro de una zona geográfica. Por ejemplo, aquí en el Ecuador se utilizan lo que son las normas ecuatorianas de construcción, más conocidas como NEC, mismo que está basado en el Código de los Estados Unidos, ASI 318-14. ¿Qué provoca la flexión en las vigas? Es el resultado de la deformación causada por los esfuerzos de flexión debido a lo largo de su eje longitudinal, conforme se aumenta la carga. La viga soporta deformaciones adicionales provocando el desarrollo de grietas a lo largo de su eje. El incremento continuo de esta carga provocaría la falla del elemento cuando se alcanza la capacidad de la carga externa. Tipos de vigas. Aquí tenemos tres: simplemente apoyada, vigas en voladizo y viga con voladizo. Simplemente apoyada, ahí como puede ver en la imagen, viga con un soporte de pasador en un extremo y soporte de rodillo en el otro. Viga con voladizo, viga que está fija en un extremo y figura en el otro, así como indica la imagen. Viga con voladizo, viga simplemente apoyada entre los puntos A y B, pero además se extiende más allá del soporte en B. El segmento BC en voladizo es similar a la viga en voladizo, excepto que la viga puede girar en el punto B. Esfuerzo de flexión en viga.
Durante la carga de una viga de hormigón armado, se presentan diferentes fases del comportamiento. Estas fases se caracterizan por su comportamiento en la viga. Las fases son las siguientes: elástico, plástico, agrietado y no agrietado. El esfuerzo que provoca la flexión se denomina momento flector. A este tipo de esfuerzos se ven sometidas las vigas y las placas de una estructura. Recordemos que los elementos de una estructura deben aguantar, además de su propio peso, otras fuerzas, tomando en cuenta que una fuerza sobre la viga da flexión, pero si esta es mayor, llegamos a la deformación. La fase elástica no agrietada. Durante esta etapa de carga de la viga, los esfuerzos de flexión son tan bajos que no producen grietas en las fibras de atracción de la viga. El hormigón puede resistir cierta tracción en las fibras inferiores, pero estos esfuerzos resisten a tracción suelen ser muy bajos y están alrededor de un 10 y 15% de la resistencia a compresión del hormigón. Esto se debe generalmente a la mínima carga que soporta la estructura en su fase inicial. Es decir, en esta primera fase, la carga es muy baja y solo existe una flexión. Fase elástica agrietada. Una vez se han sobrepasado los esfuerzos de tracción en las fibras a tracción del hormigón, el acero comienza a jugar su rol más importante. Los esfuerzos de tracción en la sección son superiores a los esfuerzos de rotura del concreto. Esto es un estado elástico fisurado. ¿Esto qué quiere decir? Que el concreto en tensión se fisura. La viga se agrieta y el acero trabaja solo a partir de este estado. Las deformaciones son iguales para el concreto y el acero. La sección de hormigón se agrieta en los sectores de mayor momento flector, es decir, en el centro de la viga, y el acero actúa impidiendo el colapso de la viga. Si bien la sección de hormigón ya está agrietada, aún la sección a compresión del hormigón trabaja en el campo elástico. La grieta se cierra a la altura del eje neutro, donde los esfuerzos a compresión comienzan a actuar. El análisis y diseño en este estado considera los esfuerzos admisibles como límites, pudiendo analizarse los esfuerzos a los que están sometidos las fibras a compresión y las capas de acero en tracción mediante la comparación directa. Igualmente, se usa el criterio de sección transformada para establecer el momento de inercia de esta sección, que solo considera la zona comprimida y el acero en tracción. Fase de inicio, fase plástica. Cuando se sigue cargando la viga, los esfuerzos tanto en el concreto como en el acero comienzan a alejarse del rango elástico. En especial, los esfuerzos de concreto comienzan a tomar forma parabólica. A la vez que sucede esto, el eje neutro comienza a elevarse a partir del centroide de la sección transversal. Se sabe que el centroide de la sección transversal de una viga rectangular se encuentra en el centro de la altura de esta. Cuando los esfuerzos plásticos de hormigón comienzan a actuar, el eje neutro va desfasándose del centroide y subiendo hacia la fibra más comprimida. Esto sucede puesto que la viga comienza a necesitar mayor brazo para resistir el momento flector solicitante. El módulo plástico es igual al momento estático de las áreas de tensión y a compresión respecto al eje neutro. A menos que la sección sea simétrica, el eje neutro para la condición plástica no coincidirá con el de la condición elástica y la compresión interna total debe ser igual a la tensión interna total. Estado límite último. En este punto, la viga está en la frontera de falla. El hormigón y el acero están en su límite de rotura o fluencia, y la viga ya no es capaz de resistir más carga. Este es el punto donde se realizan todos los cálculos a resistencia de flexión, corte axial o torsión en los elementos estructurales. En esta fase de los esfuerzos pueden darse tres situaciones hipotéticas. 1. Tanto el hormigón como el acero fallan al mismo tiempo. 2. El hormigón falla antes que el acero. O 3. El acero falla antes que el hormigón. La situación de esfuerzo 1 no suele darse a menudo, o es más bien raro, pues sería muy poco probable que ambos materiales lleguen a la falla exactamente al mismo tiempo. La situación 2 se presenta cuando el acero de refuerzo es muy grande, que el acero tiene mucho margen de fuerza resistente sobrante, mientras el hormigón llega ya a sus esfuerzos de rotura.
Este tipo de falla produce el colapso repentino de la viga sin previo aviso y con estallido del hormigón. La situación 3 se da, como se puede deducir, cuando la sección de hormigón puede soportar una fuerza a comprensión grande comparada con la fuerza resistente del acero. Esto se da cuando las barras de acero en la cara de tracción no son tan numerosas como en la situación 2. Este tipo de falla es la más recomendable y es la que se busca en caso de sobrecarga de la viga, ya que genera grandes deformaciones del acero antes del colapso de la viga. Estas deformaciones excesivas alertan al usuario a desalojar o descargar la estructura antes de su colapso. Después de analizar el tema, damos como conclusión, cuando una viga de hormigón armado se somete a una carga, ocurren diferentes fases del comportamiento de la viga. Estas fases pueden dañar la estructura, de manera que para evitar este problema es necesario realizar un correcto diseño y cálculos precisos con la finalidad de evitar inconvenientes en la obra que se está ejecutando, tomando siempre en cuenta las normas de construcción vigentes. El diseño a flexión en vigas de hormigón armado es un proceso complejo que requiere un equilibrio entre la resistencia, la rigidez y la seguridad estructural. Es fundamental comprender los principios teóricos y prácticos, así como los criterios de diseños establecidos por códigos y normas aplicadas. El diseño a flexión en vigas de hormigón es solo uno de los aspectos del diseño estructural y su comprensión es esencial para la concepción y construcción de edificaciones y estructuras confiables, comprendiendo cómo interactúan estos materiales brindando una estructura segura y eficiente. La flexión en vigas de hormigón armado son un tipo de carga que puede influir en el servicio de durabilidad, seguridad y resistencia en estructuras de hormigón armado. Y si se diseña una viga de hormigón armado para resistir flexiones, es importante considerar los diferentes elementos, tales como la área de sección, el tamaño de armadura, el factor de seguridad, el esfuerzo de atracción y la temperatura de viga. Es decir, que para poder determinar y realizar este diseño de vigas, tenemos que tener conocimientos previos y sobre todo seguir las normativas de construcción. Gracias.